Saludos, mis queridos cazadores de la verdad. En este subcanal estaremos compartiendo con cada uno de ustedes. Vamos a hablar acerca del poder que tiene la iglesia sobre la humanidad. Y juntos vamos a descubrir qué fue lo que le dio ese poder. Poder que es tan grande que le permite manipular a sus fieles de tal manera que en el 1504 le vendieron una supuesta salvación y en 2024 terrenos en el cielo, entre muchísimas otras cosas que hacen sus representantes con las personas, desde pastores hasta sacerdotes. ¿Qué fue lo que le dio ese poder? Pues veamos. Si nos vamos a Génesis 1:27, nos damos cuenta que allí pues Dios no crea a Eva de una costilla de Adán, sino que lo crea a ambos juntos, varón y hembra los creó. Los bendijo y le dijo: fructificar, llenar la tierra, multiplicarse. Más abajo en Génesis 1:29 dijo Dios: he aquí que le he dado toda hierba que da semilla que está sobre la faz de la tierra, y todo árbol en el cual hay frutos que dan semilla serán para comer. Como vemos en esta versión de la creación, pues Dios no señala un supuesto árbol del cual no pueden comer. Contrario a eso, dice que todo árbol en el cual hay fruto que da semilla serán para comer. Muchos líderes religiosos, para así mantener a la persona pues en esa profunda mentira disfrazada de verdad, argumentan y dicen que esto es una narrativa de algo que sucedió pues después del pecado. Pero como vemos, este pasaje no nos dice que esto sucedió después del pecado, sino que forma parte de lo que se supone es la creación completa de la humanidad. Mientras que aquella versión de Génesis 2, donde supuestamente Dios crea a Eva de una costilla de Adán, donde pues hay un supuesto árbol prohibido del cual no pueden comer, solamente no hablan de la creación del hombre, con el propósito de hacernos creer que en verdad Dios, por el supuesto pecado, se convirtió en una entidad separada y lejana de cada uno de nosotros, ya que después de la supuesta división, el hombre queda aquí en la tierra literalmente abandonado, maldito y en pecado, mientras que Dios y su reino se fueron al cielo. Ahí entra el Evangelio de Tomás, donde Jesús dice: si los que lo guían le dicen el reino de Dios está en el cielo, entonces los pájaros del cielo irán delante. Mas si le dicen el reino de Dios está en el mar, los peces del mar irán delante. Mas yo le digo, el reino de Dios está dentro y fuera de cada uno de nosotros. No obstante a eso, en Lucas 17:21 Jesús dice: muchos dirán, el reino de Dios está aquí o allá, mas yo le digo, el reino de Dios está entre vosotros. Primera de Corintios nos dice: ¿acaso no saben ustedes que son el templo de Dios, que el Espíritu de Dios vive dentro de ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, también lo está destruyendo a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes mismos son ese templo. Mis queridos cazadores de la verdad, Dios y su reino no están en el cielo como nos han dicho,
El reino de Dios no es un lugar físico, mejor dicho, específico. Es esa fuerza que gobierna el universo y la tierra. Esa fuerza que se llama amor, apellido conciencia. Dios vive en tu corazón y reina en tu conciencia. Es por eso que cuando una persona cruel ejerce su maldad, los demás lo señalan y le dicen: tú no tienes corazón, tú no tienes conciencia. Literalmente le están diciendo: tú no tienes a Dios. Y cuando una persona no tiene a Dios viviendo en su corazón y reinando en su conciencia, ¿a quién tiene entonces? A Satanás. Porque Satanás tampoco tiene reino físico o específico. Satanás es la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Mis queridos cazadores de la verdad, Dios no es una entidad lejana y separada de nosotros. Es el medio donde vivimos, nos movemos y existimos. Dios es un campo de energía del cual somos partículas. Una divinidad que abraza y sostiene todo en cada uno de nosotros. Por eso es que cuando las personas me preguntan: ¿tú crees en Dios? Yo digo: no, yo no creo en Dios. Yo conozco a Dios. Él vive y reina dentro y fuera de mí. Cuando una persona dice yo creo, está dejando un espacio a la duda. Y de Dios no se puede dudar en ningún momento, porque Dios no es un alguien, Dios es un algo que vive y reina dentro y fuera de cada uno de nosotros. Cuando Jesús se autoproclamaba el Hijo del Padre, no lo hacía porque Él era el único, lo hacía porque Él había despertado esa parte de Dios que había dentro de Él. Jesús podía ver lo que había delante de sus ojos y recibió la revelación del oculto, los secretos de los misterios del cielo, porque así lo dice la Biblia, que todo aquel que pueda ver lo que hay delante de sus ojos, se le dará la revelación del oculto, porque no hay nada oculto que no le sea revelado. Y eso fue lo que le permitió a Jesús hacer todas las cosas que hizo, desde caminar por encima del agua hasta sanar a las personas. Pero ese poder que yacía en Jesús también yace dentro de ti, dentro de mí y dentro de todo. Él se los dijo a sus discípulos: ustedes se maravillan por lo que ven que yo hago, pero de cierto les digo que las obras que yo hago, ustedes también la harán y aún mayores. También Él les dijo: cuando ustedes se conozcan a ustedes mismos, se conocerán, y al conocerse se darán cuenta que ustedes son hijos del Padre viviente. La única diferencia que hay entre Jesús y nosotros es que Jesús despertó esa parte de Dios que había dentro de Él y en nosotros está dormida. Y la otra diferencia es que Jesús fue un revolucionario, un maestro de la enseñanza demasiado avanzado para su tiempo. Cuando Jesús hablaba, dejaba a la persona atónita, flotando en el aire, buscándole sentidos a sus palabras. Unos decían: ¿qué es lo que no acaba de decir? Los otros murmuraban: ¿de dónde le he dado este conocimiento a este hombre? 300 años después, los romanos en el gobierno de Constantino querían pues crear un sistema de vida que le permitiera controlar la humanidad. Ahí fue que utilizaron las historias de aquel Jesús que dejaba a todo el mundo atónito cuando le hablaba. Crearon a un supuesto Dios separado y distante de nosotros y nos señalaron a Jesús como su único hijo, mientras que ellos como religión se nos vendieron como nuestro intermediario o el único medio que tenemos para volver y reconciliarnos
con ese supuesto Dios. Pero como ya hemos hablado antes, Dios no es una entidad separada y lejana de nosotros. Y Jesús no es el único hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios. Y no necesitamos intermediario para llegar al Padre, porque el Padre está dentro de nuestro corazón, como le dijo Jesús a uno de sus discípulos en el Evangelio de Tomás, que le dice: el secreto para poseer la verdad solamente está en mi Padre. Y te digo que mi Padre siempre ha estado dentro de tu corazón. Solo tiene que mirar hacia adentro. A menudo vemos como la élite, quizás de una forma burlona, pues nos muestra parte de la realidad de la vida a través de muñequitos y películas, como lo hacen pues con los Simpsons, que vemos capítulos en los Simpsons que después vemos en la vida real y decimos: ¿y qué es lo que está pasando? Es sencillo, lo que está pasando es que esos productores están muy cerca de la realidad y nosotros no. Vemos en la película de Matrix, una de las películas que más se acerca a la realidad, como Neo, después de haber aprendido la enseñanza de Morfeo, despertó ese poder divino que había dentro de él. Y luego podía hacer cosas que antes no hacía. Pensar y ver cosas que antes no podía ver. Eso viene siendo Jesús en nuestra vida. Un Morfeo que nos enseña cómo despertar ese poder que yace dentro de ti, dentro de mí y dentro de todos. Pero es a través de sus mensajes y enseñanzas como Él pues nos lleva al Padre. No es a través de su muerte y resurrección, como lo dice la iglesia, o que Él nos va a servir de abogado en el cielo el día del juicio. ¿Cuál juicio? ¿Cuál juicio si nunca ha existido algún juicio y jamás existirá semejante juicio? Dios no castiga a nadie. Dios ni te castiga ni te premia. Tú te autocastigas, tú te autopremia. Existe algo que se llama causa y efecto. Toda causa tiene un efecto y todo efecto tiene su causa. Nosotros conectamos con Dios y lo hacemos es con la mente a través de nuestras energías. Si tú decides vivir una vida en envidia, odio, rencor y maldad, a través de tus malas acciones, tú envías energía negativa al universo y el universo te va a triplicar energía negativa para atrás y te van a ocurrir cosas malas. Por eso es que el que hace cosas malas le llegan. De igual manera, si tú decides vivir una vida en amor, en bondad, en ayudar a los demás, a través de tus buenas acciones, tú envías energía positiva al universo y el universo te va a triplicar energía positiva para atrás y te van a ocurrir cosas buenas. Por eso es que dicen que el que bien vive, bien muere. Se llama causa y efecto. Tú te autocastigas, tú te autopremias. Lo que ha pasado en tu vida y seguirá pasando no depende de Dios, depende de tus acciones. Por ejemplo, un hombre que tiene una buena esposa, una bella familia y llega una segunda mujer a su vida y la convierte en su amante. Más adelante la esposa se entera, vienen las discusiones, vienen los problemas, se divide la familia, se destruye el hogar y con el tiempo ese hombre comienza a sentirse arrepentido. Las personas lo notan y dicen: mira, ese le fue infiel a su esposa y ahora Dios lo está castigando. Eso es mentira. Dios no está castigando a ese hombre. Ese hombre se autocastigó él mismo porque solamente pensó en los momentos placenteros que podía vivir con esa mujer, pero no pensó en la consecuencia. Solamente pensó en la causa, pero no en el efecto. Ese Dios castigador, al igual que el juicio, el infierno y el pecado, lo inventó la iglesia para asustarnos, porque es así como nos manipulan a través del miedo.
El miedo es el mejor medio para manipular a cualquier persona. Lo que las personas no saben es que ese miedo psicológico lo puedes redirigir a una mejor vida. Pueden alcanzar niveles más altos espirituales y de conciencia. Pero es cuando en vez de aceptar ese miedo que le inculcan, que le meten en la cabeza, dicen no. Yo no voy a aceptar ese miedo, yo voy a averiguar qué es lo que me esconden detrás de ese miedo. Y así crezco como persona, alcanzo niveles más altos espiritual y de conciencia. Ahí entra la moraleja del espantapájaro. ¿Dónde ponen al espantapájaro? Lo ponen en el lugar donde están los mejores frutos. Si el pájaro que se acerca fuera pensante, dijera: ese mequetrefe que está ahí no puede hacerme nada. Al contrario, lo que me está es redirigiendo. Me está indicando que ahí están los mejores frutos. Yo voy a bajar y me voy a comer esos frutos. Pero como el pájaro no piensa, al ver el espantapájaro, se asusta, recibe ese miedo psicológico y se va. Es lo mismo que pasa con los fieles de las iglesias, que como ellos, pues en vez de aprender y crecer como personas estudiando y aprendiendo de ese miedo, lo que hacen es que lo aceptan. Y es por eso que son esclavos de las religiones. Son los que tienen que trabajar para que los líderes de las iglesias lleven a su mesa la mejor comida, mientras los fieles siguen mendigando pan. Pero déjame aclararte algo. Cuando te hablo del miedo, no me refiero a aquel miedo que sentimos bajo cualquier circunstancia, como cuando alguien nos está persiguiendo para hacernos daño. No, no te hablo de ese miedo. De hecho, con ese miedo sí tenemos que convivir y aceptar, porque ese miedo pues nos ayuda a salir de ciertas situaciones, nos ayuda a evitar ciertos problemas. Ese miedo sí es necesario, porque ese miedo es energía. Cuando te hablo de miedo me refiero a aquel miedo psicológico que siempre te están metiendo en la cabeza, o nos están metiendo en la cabeza los políticos, el sistema y las religiones. Por eso es que vemos que aunque hay muchas iglesias, muchas religiones, no vemos cambios en la vida. El mundo suena como aquella canción que dice: al final la vida sigue igual. Porque las personas no van a las iglesias porque quieren ser mejor persona. Van es por miedo al infierno, al juicio, al pecado. Y de esa manera nunca van a encontrarse con Dios. Nunca podrán ver el rostro de Dios. Porque a Dios se le busca es a través del amor, la aceptación y la gratitud. Mientras tú no despiertes esa parte de Dios que hay dentro de ti, como lo hizo Jesús, y sigas aceptando todo lo que te dicen las religiones, aceptando ese miedo psicológico, tú siempre serás un pobre mental que navegas en un mar de sombras y mentiras bajo el cielo de la esclavitud. Y un día te vas a morir con la esperanza de que tú vas a entrar al reino de Dios. Y luego te darás cuenta que todos estos años que viviste en la tierra estuviste en el reino de Dios. ¿Sabes por qué? Porque somos dioses y no lo sabemos.